Vamos a estar en Hechos capítulo 8 y vamos a estar leyendo en el verso 26 en este momento. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 verso 26 de la palabra del Señor y dice lo siguiente, amén. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que le oía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y esto es palabra de Dios. Esta es una de las enseñanzas o de las historias que nos muestran la grandeza de Dios y quién es Dios, y que nos ayudan a renovar el espíritu de nuestra mente para que así no tengamos conceptos errados de Dios, sino que tengamos conceptos exactos de quién es nuestro Dios y de cómo opera nuestro Dios. Amén. Tenemos la historia de Felipe, uno de los discípulos de Dios usados muy fuertemente por el Espíritu Santo, y tenemos la historia de este etíope que había venido a adorar. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos y que nosotros veamos es que primero Dios se revela, no solamente podríamos decir Dios se reveló a los judíos, de alguna u otra manera el Señor se había manifestado o le había dado conocimiento de su verdad a personas que estaban en otro lugar, que venían de otros lugares, ¿sí? Y que temían a su nombre. De alguna u otra manera el Señor extiende su llamado, extiende su verdad a pueblos y naciones porque Él es Dios. La obra de Dios, dice, empieza como un grano de mostaza, que es el más chiquito de todas las semillas, y dice que se hace un gran árbol con ramas tan grandes que las aves vienen y hacen nido en ella. Entonces, el reino del Señor no es, ay, pobrecito que no se va a extender, y pobrecito que no está operando, y pobrecito que no se está extendiendo. No, hay una palabra clara. Mi reino, nos muestra el Señor, es, aunque empieza con algo muy chiquito, se va extendiendo de tal manera que opera, se manifiesta y va llenándolo todo, absolutamente. Y esa es la convicción que nosotros debemos tener. Lo que la Biblia nos afirma y lo que la Biblia nos dice. Cuando hay un pedacito de reino, así sea algo muy chiquito, una de las convicciones que nosotros debemos tener es que ese pedacito de reino va a ir llenándolo todo. Nosotros vamos no por vista, sino por fe. Y aunque muchas veces nuestros ojos vean otras cosas, nosotros debemos creer que el reino de los cielos tiene el poder que Dios dijo que tenía. Entonces Dios habló del poder de su reino y de cómo identificaba su reino. Puede empezar por algo muy pequeño, pero lo va llenando todo.
Y así también es, no solamente en cuanto a la extensión del reino de los cielos, sino también en cuanto a nuestra edificación. Nosotros hemos sido impactados por el reino de los cielos y hemos ido adquiriendo ciertas cosas y cierto conocimiento que el Señor nos ha dado. Al igual que este etíope. Dice, este etíope tenía un conocimiento del Señor y amaba al Señor por ese conocimiento que tenía. Por eso venía siendo un etíope, ¿sí? Venía hasta Jerusalén y adoraba al Dios real y verdadero. Y en este tiempo en donde él, a través del poco conocimiento que él tenía, venía a pesar de ese poco conocimiento y adoraba al Dios del cielo, que Dios en su providencia planificó un propósito, planificó una circunstancia en donde este etíope, que él sabía que le adoraba, que él sabía que quería más de él, pudiera obtener más de él. Y eso es una de las cosas que el Señor quiere venir y hablarnos. Cuando nosotros somos personas sedientas de Dios, cuando nosotros somos personas que anhelamos más de Dios, cuando por eso que tenemos de Dios, nuestra vida la ponemos a su servicio en adoración, en exaltación, entonces Dios, a través de su providencia, organizará lo que tenga que organizar para traer esa porción más que Él quiere darnos y que nosotros queremos recibir. El Señor ve nuestra necesidad. El Señor ve la sed que nosotros tenemos. El Señor ve que nosotros no nos queremos quedar con lo que tenemos, sino que queremos mucho más. Y cuando el Señor observa esto en alguien, entonces el Señor le dará mucho más. Este etíope era un hombre que había escuchado hablar del Dios de Israel, que se había convertido al Dios de Israel, que dejaba sus oficios, que pedía tal vez permiso, quién sabe, o utilizaba sus vacaciones dentro de su oficio como un eunuco funcionario de una reina, ¿no? De la reina de Etiopía. No era cualquiera, era un hombre que lógicamente, por supuesto, era por su función, por su trabajo aquí en Etiopía, ¿no? Venía a este lugar y, y adoraba al Señor. Entonces era un hombre de un alto rango, posiblemente financieramente muy estable, pero que reconocía a Jehová como el Dios real y verdadero. Y por ende venía a Jerusalén a adorar en sus determinados momentos. Entonces, cuando este hombre viene a Jerusalén a adorar, a buscar al Señor, Dios, viendo esa sed, esa hambre que él tenía, envía a Felipe, uno de sus siervos, sensible a su voz y con el conocimiento, digámoslo así, extra que este etíope necesitaba. Entonces vemos cómo Dios comienza a mover sus fichas, vemos cómo Dios comienza a operar, y de esa misma manera Dios opera con cada uno de nosotros en su providencia, en su verdad, porque debemos recordar algo: Dios no cambia. Y si esto lo hizo con el etíope, y si esto hizo con Felipe, también lo puede hacer con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? Meditando en palabras como estas, que nos muestran la manera de operar de Dios. Entonces vemos una manera de operar que no dependía de hombres, no dependió, digamos, de la oración de un hombre, de un siervo de Dios. No, Dios es Dios y Dios opera conforme a sus propósitos. Él miró una necesidad, miró hambre de él y obró de tal manera y organizó todas las fichas que tenía que organizar para venir y traer a este etíope lo que necesitaba más de Dios. Dios hará eso contigo y conmigo. Si ve y si Dios observa
nuestro deseo de adoración, nuestro deseo de más conocimiento, nuestro deseo de estar más cerca de Él, de conocer mucho más la verdad. Dios moverá las fichas que tiene que mover para que tú entiendas, para que tú y yo comprendamos, para que tú y yo le conozcamos muchísimo más y obtengamos eso que nuestro espíritu nos está guiando de parte del Señor a buscar. El Señor si va a tener que tocar a uno de sus discípulos, sus maestros, sus apóstoles, sus siervos, vendrán con esa palabra que tú necesitas de parte de Dios. Vendrán con esa enseñanza que tú necesitabas de parte del Señor. Vendrán con esa dulce presencia que tú necesitabas para llenar tu alma. Dios moverá las fichas y traerá a la persona que tú necesitas para que puedas obtener ese mayor conocimiento de Dios o ese mover de Dios, porque Dios ve que tienes hambre, porque Dios ve que tienes sed. Así que Dios organizará todas las cosas, como vemos en esta historia que organizó todas las cosas para que Felipe se pudiera encontrar con el etíope y le diera y le explicara y le hiciera entender esto que este etíope no estaba entendiendo y que de alguna u otra manera su espíritu le decía, te falta algo, pero Dios te va a dar ese faltante para que tú completes todo el conocimiento de Dios necesario para ese momento. Este etíope había escuchado acerca de el Dios de Israel, pero este etíope todavía no había recibido la revelación del Señor Jesús. Y por su reverencia, por su amor al Señor, el Señor le reveló más. Entonces, mire que muchas veces, o podemos analizar, ¿no? Que hay personas que tienen conocimiento bíblico, pero yo siempre les voy a clarificar algo o siempre voy a insistir en algo porque es algo en que Dios insiste, ¿no? El conocimiento o la letra como conocimiento de cualquier libro o ciencia, ¿no? La letra puede matar, pero el espíritu es el que va a vivificar. Entonces nosotros sin espíritu no podremos interpretar la Biblia, no la podemos interpretar. Necesitamos la revelación, necesitamos la iluminación del Señor, necesitamos esos tesoros escondidos que Dios tiene en su palabra cada día, que alimentan nuestro espíritu para que nosotros podamos seguir como tal adelante. Así que viene Dios a través de esto y mire lo que dice. Dice, un ángel del Señor viene a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, al cual es desierto. Aquí en nuestra cultura nosotros decimos, le dio la dirección de Yumbeña, ¿no? No vea, coja por aquí, se mete por aquí. No es la que dice, no, carrera 100 con calle Quinta o algo así por el estilo. No, coge y le dice la dirección yumbeña y le dice, vete por este lado, vete por esta otro y haz esto. Entonces vemos la claridad como Dios habla a los seres humanos. A veces cuando personas se mueven en lo místico o se vuelven místicas, ¿no? Porque a veces hay falta de conocimiento y esta falta de conocimiento nos vuelve místicos, ¿no? Satanás de alguna u otra manera siempre con falta de conocimiento intenta desviarnos de la verdad y por eso comienzan a venir esto que se llama el misticismo, ¿no? El misticismo son cosas que uno cree que son de Dios, pero que realmente son más emociones que Dios mismo. Entonces, por este lado, nosotros podemos ver que cuando Dios habla claramente. Y en la mayoría de revelaciones y en la mayoría de cosas, cuando vemos en hechos cómo Dios se manifestaba a los seres humanos, se manifiesta de una manera clara, no con cosas raras que tú no puedas entender, ¿sí? Entonces muchas veces hay personas, no, yo sentí esto, pero no era claro. O sea, eso es más misticismo que la misma guía de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. La Biblia dice, prueben los espíritus para ver si realmente son de Dios o no son de Dios. Y a través de esto nosotros podemos ver claramente cómo Dios se manifiesta, cómo Dios habla. Y Dios habla de una manera clara, de tal manera que le da a Felipe una dirección, como nosotros lo llamamos, yumbeña, para que él sepa por dónde debe caminar, por dónde debe ir para cumplir lo que Dios quiere que cumpla y lo que Dios quiere que haga, ¿sí?
le dice, ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué quería el Señor o qué estaba organizando el Señor? El encuentro entre Felipe y este etíope que llegó desde tierras lejanas a adorar en Jerusalén, que tenía hambre y sed de Dios. Entonces, cuando una persona tiene hambre y sed de Dios, si tiene que dirigirse a otro lugar, si tiene que ir hasta otro lugar para buscar más ese conocimiento de Dios, lo hará. Y el Señor, al mirar su corazón sincero y que de una manera sincera quiere más del Señor, le dará más. Todo el que tenga sed tendrá más. Entonces, cuando uno tiene mucha sed, mucha agua toma. Cuando uno tenga mucha sed de Dios, mucho de Dios recibirá y tendrá un crecimiento espiritual muy diferente al de los demás. Entonces, Dios no hace acepción de personas, pero hay personas que quieren más de Dios que otras. Por tanto, beben más, toman más, aprenden más. ¿Por qué? Porque quieren más de Dios. Entre tú quieres más de Dios, más vas a obtener de Dios. Si poco quieres de Dios, poco obtendrás de Dios. El que no tiene sed no busca un grifo donde pueda abrir una llave, ¿no? O una llave donde haya agua y bebe, ¿cierto? El que no tiene sed no hace eso, no se dirige a una tienda de pronto a comprar una gaseosa, un agua, ¿no? Una leche, un yogur, en fin. El que no tiene sed no va a hacer todo esto, pero el que tiene sed va a buscar el método de saciar esa sed. Entonces, eso es lo que pasa. Dios no hace acepción de personas, pero hay personas que buscan más de Dios que otras. Este etíope era de los que buscaba a Dios y por eso tuvo la revelación de Dios, ¿sí? A diferencia de los fariseos, nosotros, por eso les está hablando acerca de que la letra mata, más el espíritu edifica, porque los fariseos en esa época tenían el conocimiento, o sea, conocían el Torá en ese tiempo, ¿sí? Lo conocían, aún lo enseñaban, tenían la historia, tenían la teología, la doctrina de ese momento, lo tenían, pero no tenían el espíritu de esa palabra. Por eso ellos, de alguna u otra manera, como solamente querían enseñarla y mofarse de lo que eran, no tanto realmente conocer a Dios, sino el éxtasis de conocer la palabra, de decir nosotros somos los maestros, nosotros somos los que sabemos. Como tenían esa actitud más vale de jactancia, de gloria de hombres, no tuvieron la revelación de quién era Jesucristo, no aceptaron a Jesucristo y sin Jesucristo no hay salvación. Si la única salvación para nosotros los seres humanos es a través del Señor Jesucristo. Y viene una persona que ni siquiera era parte del pueblo del Señor de Etiopía y Dios le revela a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Entonces Dios es digno de ser temido. Sí, Dios es digno de ser temido. ¿Por qué? Porque Dios al que tiene le da más y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y esto nos ayuda a que nosotros temamos a Dios y que con Dios no se juega. Entonces muchas personas conocieron del Señor, se apartaron de Dios y lo que tenía se les quitó. De hecho, nosotros podemos observar cómo muchas veces cuando menguamos en nuestra vida espiritual, vamos perdiendo aquellas cosas que Dios nos había dado. Entonces Dios no es un juego, Dios es digno de ser temido y por eso nosotros debemos buscarle y por eso debemos humillarnos delante del Señor, delante del Señor para que el Señor en su gracia venga y nos traiga eso que nosotros necesitamos. Este etíope adoraba al Señor, adoraba a Dios y venía a Jerusalén a adorar al Dios de Israel. Y el Señor vino y le trae la revelación de Jesucristo. ¿Para qué crees que el Señor le trae la revelación de Jesucristo? Para ser salvos. Para que este etíope fuera salvo. Dios organizó todo para eso. Y cuando nosotros también venimos al Señor y rogamos al Señor por
que Él opere y nos dé eso que nosotros necesitamos, Dios comenzará a organizar todo lo que tú necesitas para darte lo que tú necesitas a fin de que cada día le conozcamos más. ¿Por qué? Porque ese Dios está mirando el corazón puro, está mirando el corazón sincero, está mirando el corazón contrito y humillado, el cual Él no menospreciará, Él no hará a un lado. ¿Por qué? Porque es que el corazón contrito y humillado es el verdadero adorador. El que viene y reconoce que todo lo que va a obtener es porque Dios lo determinó y organizó todo para que Él lo obtuviera. Ese es Dios que ve. Nosotros ya hemos visto diferentes historias en donde la Biblia dice que Dios estaba viendo lo que el hombre estaba haciendo. Y Dios ve qué hay en nuestro corazón. ¿Eres sincero o no eres sincero? ¿Buscas la gloria de los hombres o buscas mi gloria? ¿Haces las cosas porque el hombre te ovacione y te diga wow? ¿O haces las cosas para que Dios vea? Y si haces las cosas para que Dios vea, pues no le estás diciendo a la gente lo que tú haces. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tu mano derecha no haga o no vea lo que tu mano izquierda hace. Entonces Dios nos dice y nos habla de eso. Entonces Dios lo ve todo. Aquello que el hombre no ve, Dios lo ve. Dios lo ve. Entonces entra a tu secreto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces en muchas partes la Biblia nos habla de que nosotros las cosas que hacemos no las debemos hacer prácticamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Y que nosotros queramos hacer las cosas es por Dios. Entonces no estamos buscando que los demás vean lo que nosotros hacemos, estamos buscando hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque es Dios quien recompensa, es Dios el que ve el corazón y es Dios el que nos pone en los lugares en que debemos estar. Felipe era un hombre de Dios. Y como Felipe era un hombre de Dios, el Señor le habla a través de uno de sus ángeles, le da indicaciones firmes para que él haga la obra a la cual el Señor quería que él hiciera. Y eso va a pasar con cada uno de nosotros. El Señor, en su gracia y en su misericordia, va a venir y va a hablar a nuestras vidas y nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Felipe aquí, ¿con quién crees que estaba? Estaba solo. Y el Señor lo manda solo a hacer esto. Posiblemente nadie se hubiera dado cuenta o nadie se dio cuenta de esta circunstancia, de esta situación. Y se deja escrito para edificación. Amén. Entonces, cuando Dios te quiere mandar a hacer algo, es Dios el que te abre las puertas, es Dios el que te da las indicaciones, es Dios. No son los hombres. Yo no puedo buscar que los hombres me exalten, que los hombres me escojan, que los hombres me vean para que me pongan. No. O sea, es Dios el que me abre las puertas y es Dios el que encaminará mi vida para que yo también como siervo haga lo que tengo que hacer. Entonces, por un lado, cuando tengo sed y quiero más del conocimiento de Dios, Dios moverá todas las fichas a través de su providencia para darme eso que necesito. Dígase si va a enviar a uno de sus maestros, a uno de sus discípulos, o dígase si me lo va a dar por revelación a través del Espíritu Santo o a través de un ángel. ¿Sí? El Señor me revelará lo que Él quiere que yo tenga, porque tengo más hambre de Él y porque esto complementa el conocimiento que tengo de Él. Y por otro lado, como hombre o como mujer de Dios, ciertamente Él obrará y me guiará y me mostrará y abrirá la puerta que tenga que abrir para que yo le pueda servir. Porque ese es Dios. Y porque es Dios el que en su señorío está al gobierno de todas las cosas. Y esta historia no lo muestra. Un hombre con sed de Dios, con ganas de más de Dios, y Dios mueve a Felipe para que le dé eso de más que necesitaba. Dice la Biblia que él siguió su camino hacia su país, hacia su territorio, gozoso por lo que Dios le había dado. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros estemos gozosos porque Dios nos dará más de Él. ¿Quieres más de Dios? ¿Anhelas más de Dios? Dios está mirando tu corazón. Está viendo que tu corazón anhela más de Él y moverá las fichas que tenga que mover para traerte
eso de más que necesitas, para arreglarte eso que tiene que arreglarte, porque muchas veces cuando tenemos cosas malas, esas cosas están estorbando y están impidiendo que nosotros tengamos lo de Dios. Entonces Dios nos está dando las armas, qué es lo que tenemos que quitar, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que necesitamos, cuál es ese consejo, ese conocimiento que aún no tenemos y no lo traerá, porque ve que con corazones sinceros le estamos buscando, porque ve que con corazones sinceros estamos allí pegados de él de alguna u otra manera, haciendo lo que conocemos que tenemos que hacer. Este hombre adoraba a Dios y en su conocimiento decía, tengo que ir a Jerusalén a adorar a Dios, al Dios de Israel. Esto era lo que él conocía. Ahora viene entonces, cuando viene y hace eso que él conocía y que era la manera como él adoraba, viene Dios y le da más revelación. Y eso también pasará con cada uno de nosotros. Y la convicción está en que está escrito y lo que está escrito es verdad y lo que está escrito permanecerá para siempre. Si Dios lo hizo con este etíope, lo hará conmigo. La Biblia dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados, siendo reconciliados, el Señor nos dará todas las cosas. Si yo dejo llenar mi corazón y mi mente con los argumentos satánicos, con los argumentos del diablo, no, Dios no me va a revelar, no, Dios no me va a mostrar, no, yo me voy a quedar brutico porque yo no voy a entender nada. Es que yo leo la Biblia y no entiendo. Si yo me dejo llenar mi corazón de esos conceptos, pues el que duda es como las olas, nunca alcanza nada. El que no cree no honra al Señor, entonces no verás nada. Entonces ya no más es que yo no entiendo la Biblia, es que yo no voy a entender, es que yo no voy a poder, porque no es algo que venga del ser humano. Tú simplemente debes anhelar mayor revelación de Dios, anhelar mayor conocimiento del Señor, y el Señor obrará como tenga que obrar para darte ese nivel de entendimiento, ese nivel de conocimiento que necesitas, eso que necesitas espiritualmente para conocerle más. El Señor lo proveerá de alguna u otra manera, moverá sus fichas, enviará su espíritu, enviará un ángel, enviará a sus apóstoles, enviará a sus siervos para que te den ese conocimiento y tú cada día tengas más claridad y más conocimiento de Dios. Pero vayámonos a lo que dice la Biblia. Si Dios lo hizo, Dios lo va a hacer. Y Dios no hace acepción de personas. Este era un etíope. Sí, posiblemente era de raza negra, entonces Dios no hace acepción en ese tiempo, mayormente del inicio de la iglesia primitiva, muchas veces podría seguir como muy firme la cultura, ¿no? El que miramos a los demás como, usted no es de mi pueblo, entonces nada que ver con usted. Y los judíos eran así, ¿no? Ellos nada que ver con otros pueblos. Pero, y muchas veces la cultura, a veces para uno cambiar su cultura, ¿no? Renovar el espíritu de su mente ya no conforme a su cultura, sino conforme a lo de Dios, a veces cuesta, entonces el proceso se vuelve lento y muchas veces algunos no saben eso. Sin embargo, Dios no hace acepción de personas y con este etíope el Señor se le revela y el Señor se manifiesta. Y esto pasa como para que nosotros entendamos, Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Dios lo va a hacer con todos. Entonces, esos argumentos que Satanás ha llenado tu corazón para decirle, no, yo no entiendo, yo soy cabeza hueca. Sí, mire, nosotros no entendemos, nosotros somos cabeza hueca, nosotros no somos, pero es que las cosas no se dan porque nosotros seamos, las cosas se dan porque Dios nos las quiere dar en su gracia. Es un poder de Dios, una capacidad dada por Dios a nosotros que somos de lo vil, de lo menospreciado y de lo que no es. Sí, por eso la gloria es de Dios, porque Él nos da lo que no tenemos. Amén. Así que hagamos a un lado todos esos conceptos de que somos nosotros mismos los que vamos a hacer las cosas y creamos a lo que Dios dice, creamos a su palabra. Si Dios lo hizo acá, lo hará hoy con nosotros también. Y es algo que Dios traerá y es algo que Dios manifestará por cuanto ve en nosotros corazones sinceros y puros en cuanto a nuestra sed y nuestra hambre de conocerle mucho más para adorarle más efectivamente. Amén. Así que esta es la palabra que el Señor nos quería traer en el día de hoy para que renovemos un poco nuestra mente en cuanto a cómo Dios se mueve y cómo Dios opera para darnos mucho más de Él. Amén. Así que el Señor me les guarde por aquí. Saludo a Martica. Hola Martica, Dios te bendiga.
Te hemos extrañado los miércoles. Dios es bueno. Hola, mi Mabel, buenos días, que el Señor te bendiga, muchísimas bendiciones de parte del Todopoderoso. Hola, mi Sandra, Dios te guarde, bendiciones de parte del Todopoderoso. O bueno, como no estaba Martica conectada, la que me hizo el favor fue Betty. Betty, muchísimas gracias. Yo a veces no alcanzo a mirar porque pues estamos concentrados a veces en el tema. Y a veces todos los mensajes pues no los leo, yo solamente veo cuando están conectaditos para saludarlos. Amén. Esta es la palabra que el Señor nos trae. Que el Señor me les bendiga. Miremos cómo Dios opera. Dios opera de la misma manera en este tiempo. Creámosle al Señor y no nos miremos porque de nada sirve. No somos, eso todos lo sabemos. Somos de lo vil, también. No entendemos, en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, pero cuando Dios ve nuestro corazón con hambre y con deseo de más de Él, Él obrará y moverá las fichas que se tienen que mover para que nosotros conozcamos más y más de su gracia. En esta mañana vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad. Tu palabra permanece para siempre. Tú eres nuestro Dios y eres nuestro Señor. Tú operas, Señor, te mueves a través de tu providencia para darnos más de ti. Tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Que el Espíritu de esta tu palabra venga a nuestras vidas para que traiga libertad, Señor, en cuanto a conceptos cerrados que tenemos de Dios. Si ha venido misticismo sobre nuestras vidas por falta de conocimiento bíblico, quítalo de nosotros, Dios, para que no nos estorbe y que conozcamos que cuando tú te mueves de una manera, Señor, muy clara, Señor, de tal manera que hasta das direcciones yumbeñas, porque es claro, Señor, lo que tú nos hablas, Señor. Por eso, Dios, manifiéstate a nosotros, Dios, glorifícate en nosotros y cada día nuestro camino, Señor, esté en ti. Que toda artimaña del diablo, toda mentira del diablo, Señor, para que no aceptemos tu palabra, para que resistamos tu palabra, sea anulada en el nombre de Jesús de Nazaret y creamos esa tu palabra, Señor. Creamos a lo que tu verdad dice, sometamos todos los ambientes a lo que tu palabra dice, mi amado Señor, porque esto es lo sano, porque esto es lo puro, Señor. Someter todo, Señor, lo que se siente a nivel espiritual a lo que la Biblia dice y establece, Señor. Esa es nuestra función y aún eso impedirá que caigamos, Señor, en misticismos, en cosas que no vienen de Dios, Señor, que parecen de Dios, pero que no vienen de Dios. El consejo que nosotros tenemos es bíblico, Señor, o la autoridad, la guía, la dirección más efectiva que nos has dejado es tus sagradas escrituras, para que según las sagradas escrituras andemos y vayamos y no seamos confundidos ni desviados, Señor, de la verdad y de la manera como tú operas, Señor, yéndonos tras espíritus que no se someten a tu palabra, sino, Señor, todo lo que sentimos, todo lo que experimentamos a nivel espiritual, sometiéndolo a la verdad de tu palabra. Por eso, Señor Jesucristo, te damos gloria, honra, honor y exaltación, porque cada día tú nos muestras más y nos enseñas más, Señor, y nos direccionas más hacia lo que es verdadero, hacia lo que es santo, hacia lo que es puro, hacia lo que verdaderamente viene de ti, para que no seamos confundidos. Te damos gracias porque tú vives y reinas, oh Dios, por los siglos de los siglos, Señor, y te damos gracias porque tú, Señor, aquello que nosotros queremos, nos darás más, Dios. Declaramos, Señor, que aquellos que han tenido hambre, Señor, de más conocimiento, de más sabiduría, vienen por la verdad de tu palabra, viene, Señor, sobre ellos, Señor, espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios, para que conozcamos mucho más de Dios, para que tengamos mucho más de Dios, del conocimiento de Dios, y por ende, Señor,
tengamos más de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo aquel que tiene sed y hambre de Dios, hambre de su verdad, hambre de su palabra, declaramos por la fe en esta palabra que tú estás enviando, Señor Jesucristo, ese conocimiento, Señor, a través del Espíritu Santo, a través de tus siervos, tus pastores, Señor, a través de tus líderes. Declaramos que eso, Señor, que necesitamos viene de parte tuya, Señor, porque eres el mismo hoy, Señor, eres el mismo que ayer y serás el mismo mañana, Dios, porque tú no cambias. Por eso en esta mañana recibe la gloria, la honra y el honor por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Recuerden que este sábado tenemos sábado de ayuno presencial. Entonces, todos los que puedan ir al ayuno, los estamos esperando sábado a partir de las 9:30 de la mañana, y vamos a tener también este domingo, ¿no? Este domingo vamos a tener también la reunión familiar. A partir de las 10 de la mañana vamos a tener la cena del Señor. Todos están cordialmente invitados, así que los esperamos. Amén. Que la gracia, la bendición del Todopoderoso me les acompañe en esta mañana. Que Dios me les bendiga y nos vemos una próxima ocasión. Mañana a partir de las 5:30 de la mañana, este es su programa Amanecer con Dios. Que Dios me les guarde y que me les vaya muy, muy, muy bien. Chao, chao.